sino que lo van a hacer como una tarea de reflexión que ya les voy a explicar al final de la clase, ¿ya? Entonces eso para que estén claros de estas cuatro calificaciones que tienen para este parcial. Si tienen alguna duda, igual me preguntan al final de las calificaciones. Entonces les voy a volver a dar las indicaciones para el debate. En este debate nos dividimos en dos grupos, un grupo de pauta de estilos de crianza y el otro grupo de consumo de drogas. Dentro de estos grupos hay unos estudiantes que están analizando el enfoque cuanti y otros del enfoque quali. Recuerden que estamos en el tema de este debate entre los enfoques cuanti y quali, así que la idea es que se puedan analizar qué ventajas tiene este enfoque, cómo trabaja el enfoque sobre conceptos iguales, ¿no? Que sea drogas o sea crianza son conceptos iguales. Entonces recuerden lo que les voy a calificar. Em, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Una persona del grupo que ya se deben haber organizado entre ustedes va a decir de qué se trata el estudio, el artículo que ustedes seleccionaron. Máximo, traten de ver estos tiempos como los máximos y si pueden demorarse menos mejor, pero presentar sus ideas. Dicen de qué se trata este estudio de manera resumida. Luego va a haber otra persona, como se hayan organizado, para que dé los argumentos fuertes a favor de su enfoque, ¿no? Y a partir de eso, ahí se termina el primer grupo y pasa al segundo grupo. Entonces, este uno y 2 va a repetirse del que esté cuanti y quali. Acabamos de esta presentación breve y la defensa de los dos argumentos fuertes y vamos a la siguiente parte que es las preguntas cruzadas. Entonces, las preguntas cruzadas va igual. Primero un enfoque, luego el otro enfoque y de ahí van respondiendo y con eso se cierra. Ya el cierre lo hago yo y no van a hacer el cierre ustedes, que eso habíamos conversado la clase pasada. Entonces, esta actividad es sobre 15. Les califico básicamente tres criterios. El primero que es la argumentación. Les había dado yo incluso una guía de qué ideas pueden obtener de estos artículos. Entonces, que vayan a partir de eso, que sean fundamentadas. ¿Por qué les puse aquí que no sean descriptivas? Porque no me interesa que vengan a leerme el artículo, porque de eso no se trata, sino de que ustedes puedan argumentar. El siguiente, que es la parte de estas, del contraste que van a hacer, qué tanto cuestionan al otro enfoque, qué tanto defienden como grupo su enfoque, y luego el que vea que todas las personas hablan en el grupo, son grupos chiquitos, así que en teoría no debería haber problema, pero por si acaso les puse esta parte, ¿ya? Em, Eso, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda de esto que les acabo de explicar? Yo les voy a seguir anotando igual en no, más bien vamos a hacer una cosa, ¿ya? En el chat ahorita, chicos, chicas, me va a mandar una persona de cada grupo que va a ser la persona que va a hacer la presentación. Mándenme los nombres de los integrantes y la variable que van a trabajar, es decir, crianza o consumo de drogas, y si van a trabajar quanti quali, y con eso yo les indico yo les voy poniendo la calificación y les digo la calificación al final de la clase. Ayúdenme con esto. Si alguien no está presente de las personas que tenían que, alguien había faltado igual a la clase anterior, pues se supone que en esta ya está. Si alguien no está presente, ahorita que me manden en el chat, no me manden el nombre de esa persona, porque esa persona no tendría la calificación. Así que ayúdenme con eso y vamos a empezar con el el grupo de estilos de crianza, que es el grupo uno, estilos o pautas de crianza, dependiendo del enfoque en el que estén. Em, bueno, no pasa nada, New York. Mándenme por favor los nombres. Vamos a empezar con el grupo de estilos o pautas de crianza. Ya, vamos con... Tengo el de Quali, ya tengo. Sí, sino que Elía, necesito que me manden los nombres de las personas. Del Quali, estilos de crianza que van a empezar ahorita, es Jocelyn, Niurka y Gabriela. De Quali. Necesito los de Quanti, de estilos de crianza. Elía, Esther, Yanela y Brian. ¿Ya?
Vamos a empezar primero con el de estilos de crianza Quanti, de ahí vamos con el Quali. Acuérdense lo que les expliqué, que el punto uno y 2 lo hacen por igual y de ahí pasamos al punto de preguntas y contraargumentos. Así que empiecen por favor, Lía, Esther, Yanela y Brian, de acuerdo como estén organizados. Yo voy a silenciarme y si tengo que hacerles alguna pregunta, les hago al final. Ahorita ya ustedes están a cargo, ya les dije cómo vamos a organizarnos, ¿sí? Así que Lía, Esther, Yanela, Brian, no sé quién vaya a empezar. Buenos días. Buenos días. El artículo del que nosotros vamos a hablar, pues, tiene un título. Perdón que te Revisión. interrumpa, Lía, tú tienen que prender la cámara, solo Niurka me dijo que tiene un problema, pero los demás deberían estar prendidos la cámara, sobre todo si van a hablar ahorita de su enfoque. Sí, Ahí pero puedes es que yo seguir. también tengo un problema con la cámara. Ya les dije que eso tienen que avisarme al principio, porque si no, yo no entiendo que ustedes me han anticipado, sino solo ese rato. Sigue, Lía, ¿ya? Ya. El título es Una revisión sobre los estilos de crianza 2020-2024, aplicando una inteligencia artificial con Atlas T 2000, Atlas T B24. Este es un estudio que pues revisa la investigación en los últimos 5 años sobre los estilos de crianza y organiza esa información utilizando un programa de análisis cualitativo. En cuanto al enfoque, pues el artículo está trabajado desde la perspectiva cualitativa, lo que quiere decir que no busca medir ni comparar estadísticas, sino estudios recientes sobre este tema. La Perdón, discúlpame, ahorita sí te voy a tener que interrumpir, pero a ti te tocaba el Cuanti, a Jocelyn, Niurka, perdóname, y Gabriela les tocaba el Quali, y a ustedes el Cuanti. Me estás explicando ahorita un artículo Quali. Dime si yo estoy entendiendo todo al revés, pero aquí en el chat está así. O Jocelyn, Niurka, alguien si me dicen si entendí mal, porque eso se dividieron ustedes la clase pasada, no les dividí yo, por eso les pregunto a ustedes. Lía, entonces, quién entendió mal o qué hicieron mal? Porque no necesito que me hablen dos de cuál, y la idea es del debate cuanti cuál. A ver, verán, conversen entre ustedes y hasta que solucionen o me digan algo, porque no me dicen nada. Y vamos con el de consumo de drogas, ¿ya? El de consumo de drogas, vamos a empezar igual con el cuantitativo, que está Juliana, Alina, Belén, Gabriela, Kimberly y Alanis. Así está con tilde en la I. Empiecen ustedes, chicos, porfa, del cuanti, de los del enfoque de, perdón, del concepto de crianza, vamos a luego porque hasta que se organicen, porque no les entendí, tampoco ustedes me dieron una respuesta de cómo están organizados, ¿ya? Así que empiecen, chicos, del consumo de drogas, por favor. Buenos días, nosotros somos del grupo de drogas. ¿Comienza cuantitativo o cualitativo? Cuanti, por favor. Ok, nuestro tema se llama Análisis de consumo de drogas en estudiantes universitarios en Quito. Nuestro enfoque es cuantitativo con un diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. Esto implica que los investigadores midieron variables numéricas, analizaron frecuencias y asociaciones mediante estadísticas interferencial, pruebas chi cuadrado, B de Kramer y razón de monomios. El objetivo fue determinar cómo los factores sociodemográficos y las actividades de ocio se asocian con el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, la marihuana y la cocaína en estudiantes de un instituto superior tecnológico Sucre de Quito.
Sigan porque yo les estoy calificando también cómo están organizados, así que yo ya aquí ahorita no les digo nada. ¿Se me escucha? Súper bajito, no sé ni quién dijo eso. Escuché un murmullo por ahí. Ahí se me escucha. Si puedes hablar un poquito más alto, Alanis, porque se te escucha bajo. No sé, yo le escucho bajo, no sé si los demás lo escuchan bien. ¿No? Ahí, Sí, ahí está mejor. bueno, como Alina ya nombró un poco de este estudio, las ventajas de los resultados según este estudio, a favor obviamente del enfoque cuantitativo, es que en este enfoque nos permitió obtener datos mucho más representativos y comparables sobre el consumo de drogas. En el estudio se muestra una muestra grande de 1.755 estudiantes. Y gracias al uso de las pruebas estandarizadas que se usaron en este estudio, que fueron la encuesta socioeconómica ISTS y EST, diagnóstico de la UC, eso ayudó a que los investigadores lograran identificar porcentajes mucho más precisos del consumo, de deseo y problemas asociados. Así como se menciona en el estudio, pues las estadísticas bastante significativas entre estas variables. Un poco de lo que habló este estudio para que tengamos un poquito más de contexto, cómo este enfoque ayuda a tener como estos resultados mucho más precisos, es que se determinó que el 51.9% de los estudiantes consumieron alcohol y un 22.3% tabaco en los últimos meses. También mediante estos test que se usaron, se identificó que los conflictos laborales duplican el consumo tanto de tabaco como el consumo de cocaína y la poca perdón, aceptación social. Estos resultados solo son posibles pues con el enfoque cuantitativo, que es, mediante este enfoque midimos magnitudes, probabilidades, permitiendo generalizar mucho más hallazgos y establecer correlaciones concretas. Bueno, el enfoque cuantitativo reconoce una realidad objetiva, medible y generalizable, basada en los hechos observables y cuantificables. En este estudio, la realidad se mide en frecuencias, porcentajes y correlaciones entre variables como edad, género, trabajo, aceptación social o el tipo de droga. No se busca interpretar significados subjetivos, sino poder identificar tendencias de riesgo y factores asociados al consumo dentro de la población estudiantil. Bueno, también como último argumento para nuestra defensa es que también a partir como que de nuestro estudio cuantitativo, lo que más que nada nos respalda o fortalece la validez de nuestros resultados es que se utilizaron pruebas estadísticas como esto de chi cuadrada, B de Cranberg y razón de momios, que ayudan a comparar las probabilidades para mejorar la confiabilidad de nuestro estudio. Además, estos resultados no dependen de la interpretación de una persona, sino que es a partir de una evidencia empírica de estas pruebas estadísticas que se utilizaron. Bueno, ahora siguen las preguntas cruzadas, pero no sé si esperamos que el otro equipo hable No. primero. Sí, está bien, solo hasta ahí, Gabriela. Vamos con el equipo de Alejandro, Cristina y Gabriel, por favor, solo hasta la parte de los argumentos. Luego vamos a la de preguntas cruzadas. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a presentar el artículo, Motivaciones para el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes con un enfoque cualitativo. El estudio tiene como objetivo explorar las principales motivaciones que impulsan a los adolescentes a consumir, ¿no? A través de los discursos, tienen ciertas experiencias expresadas en grupos distintos, ya que este enfoque se eligió porque permite comprender en profundidad las percepciones, emociones y significados que los jóvenes atribuyen a su propio consumo. Más allá de los datos numéricos, este enfoque busca interpretar los motivos subjetivos y sociales detrás de las conductas, como la presión de grupo, la búsqueda de diversión o la influencia familiar más que todo, ¿no? En este sentido, el enfoque cualitativo favorece una comprensión integral y contextual del fenómeno.
considerando la voz de los adolescentes y las diferencias entre hombres y mujeres en sus motivaciones. Por eso los autores consideran que este enfoque es la más adecuado para abordar un tema tan complejo y multifactorial como el consumo de sustancias en la adolescencia. Ya. Como primer defensa de este enfoque, mi grupo defiende este enfoque, pues este no busca contar cuántos, en este caso, cuántas personas consumen, sino que busca la comprensión del por qué lo hacen, de cómo viven y qué sentidos les dan a este consumo, ¿no? Asimismo, este método no reduce la conducta de la persona a números, sino que la humaniza relevando las emociones, las contradicciones y contextos en los que los datos estadísticos no logran capturar en su totalidad. Asimismo, este enfoque no impone categorías externas, sino que escucha la voz de los participantes como lo son las palabras y hasta sus silencios. Y es ahí donde se reconstruye una realidad social que se siente y se vive desde dentro, donde nacen las decisiones y los sentidos que no se limitan solamente a medir. Ya, hasta ahí estarían sus argumentos, ¿cierto? Sí, Cristina. ¿O vas a decir algo más? Faltaría Alejandro. Ay. Hola, ¿se me escucha? Sí. Eh, ya. La segunda defensa se basa también en que en realidad la mayoría de estudios de consumo de droga tienen como la ventaja sí, la ventaja desde el enfoque cualitativo en que nos permiten llegar más allá y nos permiten no solo, como lo decía mi compañera en la primera defensa, encontrar el porqué de esas personas consume, sino también en identificar cuáles son los factores que vienen después. El, por ejemplo, en nuestro análisis del estudio tendríamos que surgieron categorías como la búsqueda de diversión, el alivio de malestar, la presión social, la percepción de accesibilidad, que todo eso como que es el sustento para consumir o no consumir drogas, y en especial en esta población que es la población de adolescentes. Em, bueno, esa sería la defensa. Que no solo es el porqué no solo nos sirve para averiguar el porqué del consumo de drogas, sino que también nos sirve para averiguar el cómo, en cuáles puntos se puede trabajar para el consumo de drogas, para mejorar sí, para mejorar el que no consuman drogas. Ya, hasta ahí están los argumentos del equipo uno y el equipo 2. Empezamos con las preguntas cruzadas desde el equipo uno, que son las del Cuanti, por favor. Bueno, Ustedes, perdón, aclararán que la pregunta puede responder cualquier persona del otro equipo, ¿ya? bueno, la primera pregunta para el equipo cualitativo es que si no usan ni porcentajes ni números, ¿cómo pueden demostrar con evidencia que el problema de consumo de drogas está aumentando o está disminuyendo? Ya, muy bien. Respondan, por favor, equipo Quali. Eh, A pesar de no tener esos datos en sí, como si los datos exactos como es el enfoque cuantitativo, perdón, de que tanto sube o disminuye el consumo de drogas de una población,
no es algo que busquemos saber, más bien en el enfoque cualitativo nosotros buscamos el por qué surge este consumo, no necesariamente qué cantidad hay o no, sino que lo importante eh, que sería para nosotros es el saber de dónde viene este consumo, por qué lo hacen y cómo solucionarlo, más que es el simple hecho de ver si aumenta o disminuye el consumo a lo largo del tiempo. Ya, vamos a, como respondieron ustedes ahorita los del Quali, hagan su pregunta cruzada al Quanti, porfa, y de ahí regresamos con la última pregunta del Quanti al Quali. Ya. La pregunta es que si el método cuantitativo busca objetividad, ¿cómo se asegura que esta objetividad no se convierte en algo ciego ante las realidades subjetivas que dan origen al fenómeno? Chicos del Quanti. Tienen unos segundos para organizarse quién responde, pero tampoco mucho tiempo, chicos. Porque los datos numéricos permiten conocer o sea, como lo dice, por medio de porcentajes se puede conocer a esta población que está consumiendo y nosotros en nuestro caso, nuestra entrevista no solamente se centra en estos porcentajes, sino también que de el consumo de drogas, sino que también tiene una entrevista socioeconómica. Entonces, en parte también entra esta parte de las personas que hace que ellos consuman. Entonces, por medio de estos resultados también se puede ver, es decir, por medio de los resultados se puede tener más clara el porcentaje de la población que ha empezado a consumir, por ejemplo, por problemas socioeconómicos. Entonces, también por medio de estas variables cuantitativas se puede tener una idea de lo que está pasando. Igual devuélvanle la pregunta al Quanti al Quali y les toca la última pregunta. Son dos cruzadas. Bueno, si al trabajar con entrevistas o testimonios, ¿cómo pueden evitar que las opiniones personales de los participantes o incluso del investigador influyan en los resultados totales? Bueno, porque los grupos de discusión favorecen al diálogo, ¿no? Entre los jóvenes, lo que permite observar cómo se influyen unos a otros. Esto va a justificar o normalizar el consumo, o sea, esto no va a justificar, ¿no? Y cómo se construye esas ideas dentro del grupo es una técnica ideal para temas sociales donde el contexto grupal es clave, ¿no? Ya, igual la última pregunta les toca. Ya. La segunda pregunta sería, ¿cómo traduciría el método cuantitativo una vivencia como la de bebo para sentirme parte del grupo en una variable, sin perder la profundidad de lo que esa persona siente y experimenta? Eh, o sea, el método cuantitativo podría traducir lo que mencionó mi compañera mediante indicadores como la frecuencia en la que la persona consume el alcohol, el nivel de integración social que se perciba o las motivaciones que esa persona tiene para consumir. Sin embargo, igual también tendríamos que reducir la experiencia o los números, las categorías, para no correr el riesgo de perder la complejidad emocional y simbólica que es el bebo para sentirme parte de un grupo.
Ya, chicos, chicas, verán que lo que les estoy calificando es también qué tanto responden como tal a la pregunta, qué también estructurada está la pregunta, si realmente genera debate o no genera debate, y que no se vayan por la tangente básicamente el rato que responden también. Vamos, ahora sí ya están organizados, ¿cómo solucionaron Dime, Alejandro. Ay, ya me había arrepentido. Eh, Nada, solo quería decirle que este un inconveniente que tuvimos y es que nos tuvimos que reorganizar a última hora porque éramos más en el grupo, pero eh, ya hay un estudiante que ya no va a, creo que ya no se matriculó o no va a seguir en la materia, entonces por eso ya no está aquí, entonces no sabíamos eso y recién nos reorganizamos. Entonces también por la falta de organización del grupo fue un poco por eso. Ya, no hay problema. Igual al final les voy a dar a cada uno la retroalimentación. Ahorita no, ya al final de la clase les digo cuánto tienen y su retroalimentación. Solo quiero saber del grupo de crianza si lograron solucionar el problema este cuanti. Sí, hola, profe, buenos días. Nosotros también tuvimos un inconveniente parecido. Un compañero, unos minutos antes, lo estábamos buscando porque estábamos preguntando si estábamos listos y dijo que no se iba a conectar, entonces también nos tocó volver a reorganizarlo todo. ¿Qué me quieres decir? Pero más allá de eso, el tema de Sí, ustedes pero era ya que estamos preparados, ya sí, estamos porque los preparados. dos tenían cual y eso era lo que me preocupaba, más que no esté algún integrante. ¿Ya está solucionado eso? Sí, sí, ya. Ya. Entonces, La, la, cons- ¿quién se quedó con Cuanti? ¿El del grupo de Jocelyn o el de Lía? de Lía, yo estoy con Lía. El de Lía te quedaste con Cuanti. Cuanti, correcto. Sí. Ya, a ver, igual, ya vieron cómo es la dinámica, presentan, dan sus argumentos a favor y de ahí vamos con las preguntas cruzadas, ¿ya? Empiecen entonces ustedes, pero ahí me falta, pero tú no estás en este grupo de Cuanti. En el grupo de Cuanti tengo anotado Lía, Esther, Yanela y Brian. Tú eres... Está correcto, yo soy Esther, sino que está cambiado. Ah, yo no sabía quién era Esther. Ya, Mario, ¿qué te pongo, Mariux o Esther? Perdón, profe, ¿Qué te pongo, Mariux o Esther? perdón, Esther, ya me cambié. Ya. No, déjate nomás, sino que para yo no confundir. Ya, empiecen, chicos. Ya, bien. El artículo se titula Efectos de los estilos de crianza en el desarrollo psicológico y la incidencia que tienen en el maltrato infantil. Esta es una revisión que reúne estudios recientes sobre cómo los estilos de crianza influyen en el bienestar emocional de los niños y también cómo ciertos estilos pueden aumentar el riesgo de maltrato. En este se utilizan escalas, cuestionarios, pruebas estadísticas y diseños como estudios transversales analíticos o validaciones psicométricas. Las variables revisadas dentro de este artículo son ansiedad, autoestima, conductas disruptivas o resiliencia, y estos se miden numéricamente, lo que permite comparar los efectos de cada estilo de crianza. Em, para responder pues a estas incógnitas, se necesitan mediciones objetivas, no solo percepciones o relatos, donde el enfoque pues cuantitativo permite observar estos patrones consistentes, como por ejemplo que los estilos autoritarios y negligentes se asocian más con problemas emocionales, mientras que el estilo democrático favorece a habilidades sociales y menos riesgos de maltrato. Em, y aunque existen aspectos de la crianza que pueden ser estudiados de forma cualitativa, en este caso el enfoque cuantitativo pues resulta útil, ya que pues permite demostrar las relaciones, comparar grupos, identificar factores de riesgo y respaldar conclusiones con datos verificables. Ahorita tú presentaste el artículo, faltan los argumentos. Aquí voy con el primer argumento. Bueno, el enfoque cuantitativo permite tomar decisiones con evidencia sólida y verificable y queda fuera la subjetividad.
Cuando nosotros usamos el enfoque cuantitativo, no dependemos de interpretaciones personales, sino de datos reales que pueden medirse, que pueden compararse y que pueden también replicarse. Esto hace que las conclusiones sean aún más confiables porque cualquier investigador puede aplicar el mismo instrumento y obtener resultados similares. Entonces, esta capacidad de ver tendencias reales o porcentajes, probabilidades y relaciones entre variables hace que las decisiones, por ejemplo, en un entorno educativo, de salud o político, políticas públicas, perdón, o programas sociales, se basen en evidencia y no en opiniones. Entonces, esto le da fuerza a este enfoque porque muestra un método que reduce mucho la subjetividad y aumenta la precisión. Ese es el primer argumento. Doy los dos de una vez. Ya. Entonces, por otro lado, nuestro enfoque pues ofrece una visión más amplia que permite generalizar resultados y comprender patrones poblacionales. ¿Ya? Este enfoque trabaja con muestras grandes y representativas, lo que permite identificar, por ejemplo, patrones que pueden estar afectando a muchas personas y no solamente a casos aislados. También ayuda a comprender cómo se puede estar comportando un fenómeno a nivel poblacional y esto permite proyectar y también comparar entre grupos, demostrando que no solamente se describe un fenómeno, sino que lo explica y tal vez, dependiendo del estudio, podamos hasta predecir un fenómeno, algo que en el enfoque cualitativo, pues, no puede hacer con la misma amplitud o certeza. Esos serían los dos argumentos. Ya, vamos con el quali. Bueno, nuestro primer argumento dice que las No, repeticiones no, de los espera, del patrones... quali, perdón que te interrumpa. No, primero tienes que presentarme el Ah, artículo de ya, qué se trata, por perdón. favor. Bueno, ahora sí. Nuestro primer argumento es que los patrones solo pueden comprenderse en sí explorando las vivencias, los significados y las emociones que las personas atribuyen a su historia familiar. Es más, la autora del artículo que nosotros elegimos dice que la metodología cualitativa permite conocer la vida, relaciones, acciones y creencias de los participantes desde su propia voz. Pues esta experiencia que es la crianza es muy subjetiva. La crianza que me dieron a mí, que le dieron a mis compañeros, es muy subjetiva y que no se puede acceder de una manera así tan directa, por lo que solo puede entenderse mediante métodos que sí profundicen en los relatos que pasan dentro de la crianza. Y esto demuestra que para entender por qué se repiten y por qué transforman patrones de crianza transgeneracionalmente, el enfoque cualitativo es un método que sí puede captar esa complejidad. ¿Van a dar el segundo o ya con eso está? Ya digo el segundo, perfecto. Bueno, este artículo también señala que para comprender la repetición de patrones es muy necesario analizar cómo viven estas personas, las experiencias dentro y fuera de su contexto familiar, ya que es importante o sea, es importante no solo la conducta, sino la posición o el significado que le da esta persona, el significado que construye esta persona a partir de estas vivencias. Esto quiere decir que un patrón no se repite solo por frecuencia, sino por lo que la persona, o sea, por el significado que le da a la persona, lo que recuerda y lo que siente.
Ya, muy bien, ahora sí vamos con las preguntas cruzadas. Les estoy dando unos segundos cuando les hacen la pregunta hasta que se organicen ustedes en el chat quién responde si no están listos, pero no se demoren tanto tampoco, ¿ya? Igual empieza el de Cuanti. Ya, la pregunta para el otro grupo es que si los resultados de su artículo con enfoque cualitativo dependen tanto de la interpretación del investigador y mencionaron que es subjetivo, ¿cómo garantiza la objetividad y la validez de sus conclusiones? Háganle ustedes los del Quali a los de Cuanti la pregunta, por favor. Bueno, respecto a tu pregunta, o sea, nosotros que estamos definiendo este enfoque cuantitativo, sí podemos capturar este contexto, es decir, no se ignora, sino que más bien se transforma, es decir, que cuantificamos lo que es cualitativo, o sea, lo que es subjetivo, tratamos de ponerle un punto de vista más objetivo. Entonces, en el ejemplo que tú dices, este dato, por ejemplo, del ruido, no es como que se convierta en factores, o sea, se convierte como en factores a considerar para poder hacerlo cuantitativo. Entonces, a partir de estos factores, se pueden hacer lo que es, por ejemplo, encuestas con estadísticas o algo así, para poder analizar esto según una población estimada. Entonces, no se descartaría como tal, sino que se puede integrar de forma sistemática a partir de los resultados. Em, y lo que hace el método cuantitativo es más que nada que no se quede en un relato individual, sino que se compare con otros casos y así tener resultados y a partir de esos resultados que se convierten en porcentaje, obtener una conclusión de la problemática o de lo que se está investigando. Sigan, les toca al otro. O sea, hacerles la pregunta al otro, chicos. Profe, disculpa que como tengo fallas con la computadora no escucho bien. Em, bueno, mi pregunta es, ¿qué instrumentos cuantitativos permiten captar contradicciones internas, culpas o resignificaciones? En caso de que sí, ¿cuál sería y cómo lo usaría? ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Niurka.
Sí, sí. ¿Qué instrumentos cuantitativos permite captar contradicciones internas, culpas o resignificaciones? En caso de que sea así, ¿cuál usarían y cómo lo usarían? Ya, existen escalas, por ejemplo, la Likert, que es para medir interpretaciones. Los ítems están con respuestas de totalmente de acuerdo, muy frecuente o muy negativo. Ya, hay otros también en este momento que son psicométricos, como el Rosenberg, por ejemplo, para interpretaciones de autovaloración. Ya, entonces esto también mide interpretaciones internas como, por ejemplo, autoestima, estrés, ansiedad, mm, percepción de apoyo. Por ejemplo, hay otros también que miden escalas de actitud, por ejemplo, hacia la violencia, hacia la misma crianza, em, ¿cómo se llama? El apoyo social. El de Osgood también nos permite interpretar una persona, un concepto usando pares opuestos como bueno, malo, fuerte, débil. Estos podríamos usar. Son los que recuerdo en este momento que podríamos usar respondiendo a tu pregunta. Ya, muy bien. ¿Ustedes le pusieron en el grupo a Brian? Mi amor, sí. Sí, Brian no asistió hoy. Sí, ¿no? No, solo acuérdense que en el chat que les pedí que me pongan ahorita, deben estar solo las personas que están, porque si no si está en el grupo y no participo, les bajo puntos a ustedes. Solo están Lía, Esther y Anel, entonces, ya. Igual de los otros grupos, ahorita les pregunté a ellas, pero si de los otros grupos también hay alguien que no, sí tengo alguien que no participó y es porque no está en el grupo, o me avisan, porque si no les bajo todo el grupo. A ver, ya. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Me faltó alguien? No, ¿no? Nos faltó la segunda pregunta a nosotros. Ya, a ver. Bueno, la segunda pregunta sería que si en general los estudios e investigaciones cualitativos no pueden generalizar los hallazgos a una población más amplia, ¿cómo ellos pueden contribuir a la creación de teoría o políticas aplicables en gran escala? O sea, como que hacer mediciones.
Ya, ahora sí ya estamos, ¿no? Sí, ya. Verán, les voy a dar unos comentarios generales y como les dije al final, les doy una retroalimentación a cada uno de los grupos, bueno, a una persona uno de los grupos. La idea era que se peleen básicamente entre los dos enfoques, que es el punto de este debate de quanti-quali. En muchos de los casos han caído en lugares comunes, en preguntas generales, que ese no era la idea, sino por eso les di una variable específica como crianza, como drogas, para ver qué aporta cada uno de estos enfoques a estas variables en particular, porque si discutimos de manera general, no no les habría dado ningún tema, ¿no? Entonces, eso faltó, quizás como algunos de ustedes sí lo hicieron, pero en algunos casos faltó, que ya les voy a decir al final a quiénes fueron, enfocarse a su variable específica y no tratar de hacer un consenso, sino más bien defender, más allá de sus puntos de vista que tengan como personalmente, tratar de defender el grupo en el que estaban, ¿sí? Pero de manera general, este es el debate que se va a, que más bien el debate que ustedes han puesto en práctica aquí es un debate que tiene muchísimos años en las ciencias sociales, que es el que nosotros estamos analizando ahorita. Vamos a complementar con la siguiente parte de la clase, que les voy a explicar cómo se puede resolver este debate, básicamente, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿ya? Este debate, como les digo, tiene ya muchísimos años no somos las primeras personas que nos preguntamos sobre esto. Pero vamos a ir más allá de este debate, ¿no? Como más allá de esta pelea de cuál de los dos es mejor, que es muy común en ámbitos de investigación, no solo en ámbitos de investigación de estudiantes, sino incluso ámbitos de investigación entre docentes, qué sé yo, el determinar cuál de los dos es el mejor, ¿no? Como de alguna manera tenemos, aquí el debate estuvo súper tranquilo, nadie como trataba de desmerecer al otro, pero en investigación sí es muy fuerte esto, em, que ya les he contado en las otras clases, ¿no? Entonces, más allá de, como les digo, ver cuál de los dos es el mejor, lo que vamos a analizar ahorita son qué criterios debemos tener en cuenta. Ustedes recuerden que el objetivo de esta materia que les dije al principio es que ustedes puedan tomar sus decisiones de manera autónoma en investigación, ¿no? Más allá de la que vayan a elegir, que tengan argumentos para los cuales elegir la una o la otra. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son cuáles son los criterios o qué cosas ustedes se tienen que preguntar para elegir el cuanti o el quali, básicamente. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo resolvemos este debate? Lo primero que nos tenemos que preguntar, que ya apareció en el ejercicio que acaban de hacer ustedes, es si buscamos magnitud o buscamos comprender la naturaleza del fenómeno. Esto tiene que ver con el planteamiento del problema de investigación. Cuando nosotros formulábamos en una de las primeras clases, ustedes me decían, bueno, es que ya tengo el tema, pero la pregunta de investigación quizás no está tan clara. Y con algunos nos demoramos más, con otros nos demoramos menos, tratando de adecuar la pregunta de investigación, en este caso hicimos el proceso al revés, la pregunta de investigación a un enfoque cualitativo. De esa pregunta de investigación, que de esa va a surgir los objetivos, va a surgir un montón de cosas, de esa va a depender qué es lo que nosotros buscamos. Yo a algunos de ustedes les decía, a ver, esa pregunta que tú haces es una pregunta que se puede resolver de manera cuantitativa. A muchos de ustedes les dije esto, ¿no? Y a otros les decía, bueno, esta quizás sí puede ser más cualitativa. Entonces, eso significa que no depende de qué enfoque sea mejor o peor, sino depende de qué es lo que nosotros queremos conocer como investigadores o investigadoras. Entonces, si yo quiero conocer lo que les di, creo que en los dos grupos se vio esta pregunta formulada de diferentes formas, pero acerca de la extensión que tienen de los casos, ¿no? Entonces, si yo busco homogeneizar de alguna manera mi población y conocer en magnitud, ¿no? Entonces yo quiero conocer en la carrera de psicología clínica qué tanto existe estrés,
por ejemplo. Entonces, ahí yo quiero conocer en la magnitud, yo quiero conocer en todo un grupo muy grande que yo lo asumo como homogéneo. ¿Qué estoy dándole yo a este grupo para creer que es homogéneo? Decir, todos son estudiantes de psicología clínica, entonces yo quiero saber si en ese grupo que yo le estoy homogenizando bajo ese criterio de ser estudiantes, qué tantos tienen estrés y qué tantos no tienen estrés. Entonces, depende de lo que yo me pregunto para elegir una de estas dos perspectivas. Ahora, si yo asumo que lo que quiero es comprender ese fenómeno, yo asumo la heterogeneidad de ese fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? A ver, todos son estudiantes de psicología clínica de la PUCE de Manabí, pero dentro de ese grupo de estudiantes van a haber unos que quizás viven con su familia, van a haber otros que quizás ya están casados, van a haber otros que quizás trabajan, otros que quizás no. Van a haber una serie de elementos que yo quiero comprender, quiero asumir que ese grupo de estudiantes universitarios no es igual, ¿sí? Entonces, cuando yo digo no, no es igual, cada uno va a tener diferentes particularidades, yo asumo la heterogeneidad, entonces yo me voy hacia otro lado. Entonces, mi pregunta de investigación va a determinar, acuérdense lo que habíamos visto antes, mi perspectiva ontológica, como yo veo la realidad, y mi perspectiva epistemológica de cómo me acerco a esa realidad. Entonces, más allá de decir este enfoque es mejor o peor, debemos de tratar de adaptar nuestra pregunta, perdón, de adaptar el enfoque a nuestra pregunta, así sería, ¿no? Depende de lo que yo quiero conocer, de acuerdo a eso tomo el uno o el otro enfoque. Ya vamos a hablar del enfoque mixto también. ¿Qué otra cosa debo yo preguntarme para ver cuál de los dos enfoques debo usar? ¿Deseo conocer el promedio o deseo conocer una estructura dinámica? Esto va de la mano y le está puesto como otra pregunta, pero es básicamente lo mismo. Deseo conocer en magnitud, en promedio. Van a haber temas para los que no me va a servir el enfoque cualitativo. Por ejemplo, yo quiero ver em, el nivel de estrés de todos los estudiantes, no me sirve de nada el cualitativo, simplemente no me sirve. No es que el cualitativo sea malo, es que no me sirve para esta pregunta, porque yo quiero conocer de todos estos estudiantes cuántos tienen, por ejemplo, problemas con alcohol, cuántos tienen problemas con drogas, de todo el curso, cuántos tienen. Entonces yo ahí necesito conocer magnitud, promedio, que no me interesa, no me sirve para nada el cualitativo. Pero si yo quiero conocer dentro de en este mismo tema, por eso les había puesto variables iguales, como crianza, como consumo de drogas, porque se pueden ver desde dos perspectivas distintas, epistemológica y ontológicamente. Entonces, si yo concibo el consumo de drogas solo como quiero saber cuántos de mis estudiantes consumen drogas, que yo quiero saber qué factores influyen en ese consumo de drogas. Entonces, yo acepto que ese problema depende de una estructura. A eso se refiere esto de estructura dinámica. Yo voy a aceptar que en esta problemática, en esta variable, van a existir algunos factores que lo van a determinar. Aquí hay que hacer un apunte y uno de ustedes lo dijo, no me acuerdo quién fue en esta creo que fue en el de drogas, de consumo, perdón, de un cuestionario socioeconómico o algo así que hablábamos. En al nosotros tratar de conocer el cuestionario socioeconómico, no necesariamente estamos tratando de encontrar una estructura dinámica porque estamos tratando simplemente de tomar este análisis sociodemográfico, socioeconómico, como una variable cuantitativa. Entonces, no me interesa profundizar en cómo es la vivencia de la pobreza, por ejemplo, de esa persona, sino me interesa simplemente saber si se considera pobre o no se considera pobre. No sé si me entienden esta parte, pero cada variable puede, eso es lo que quiero que tengan claro. No hay variables que sean cuanti o cualis, sino la forma es cómo yo entiendo esa variable. Entonces, el consumo de drogas como tal no es cuanti o cualis, sino qué es lo que yo quiero conocer de ese consumo de drogas.
normas, ¿ya? Entonces, ¿qué más debo preguntarme yo? Recuerden que la idea de investigación es que ustedes puedan tomar estas decisiones de manera autónoma. Entonces, tengo que preguntarme siguiendo esta misma línea, busco extensión, me interesa aplicar esto, y aquí viene la siguiente pregunta igual, de aplicar leyes, que también fue una pregunta que surgió en ustedes en el debate. ¿Quiero yo replicar esto? Perdón, no sería la palabra replicar, sino quiero que yo mis resultados se apliquen en otras realidades, o quiero comprender cada uno de los casos. En esto les puse entre comillas la pregunta número 4 de se pretende descubrir leyes, porque va a depender también de, entre comillas, qué tipo de leyes querramos analizar o querramos descubrir, ¿no? Si las leyes, como hemos visto, se van a determinar por magnitud, por promedio, por extensión, es un tipo de leyes, pero también de los estudios de naturaleza, de comprensión, de estructura dinámica, también van a derivarse leyes. Un ejemplo muy claro de esto va a ser la teoría psicoanalítica, por ejemplo. La teoría psicoanalítica de la histeria, si bien va a tener muchos casos Freud, por ejemplo, va a tener un caso paradigmático como el de Ana O. Entonces, a partir de ese caso, de esa comprensión de ese caso, se derivan leyes que van a poderse aplicar, que se van a poder generalizar. Entonces, por eso les puse entre comillas leyes, porque depende también qué tipo de ley querramos aplicar, una en extensión o otra en comprensión. Entonces, sí va a surgir también la pregunta de quiero yo generalizar. O sea, a mí me interesa, por ejemplo, ahorita que estamos antes de las votaciones de la consulta, si a mí me interesa saber cuántos de ustedes van a votar sí y cuántos de ustedes van a votar no, yo quiero generalización. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar una muestra, decir, a ver, para eso hay los tipos de muestreo que ya deben haber visto ustedes en metodología de la investigación. Necesito una muestra con tanto de confiabilidad, tomo 5 estudiantes de aquí, 5 estudiantes de otra universidad, 5 de otra, y yo puedo generalizar esto, ¿no? Entonces, va a depender del fenómeno que nosotros querramos entender. Si yo quiero saber simplemente cuánta es la intención de voto hacia el sí o hacia el no, yo tengo que hacer un estudio cuantitativo. Pero si yo quiero entender los argumentos o las razones por el sí o las razones por el no, ese ya es un enfoque cualitativo. Luego de preguntarnos esto que ya ustedes lo hicieron de alguna manera en el debate, vamos a tratar de llegar a un acuerdo luego de preguntarnos esto. Eso significa cómo puedo yo integrar lo cualitativo y lo cuantitativo. Ya hemos visto que para elegir lo cuantitativo o lo cualitativo va a depender de nuestro problema de investigación, va a depender de la pregunta que yo me haga. A partir de eso, yo deberé ver los medios adecuados para responder, ¿sí? Esto parecería, chicos, chicas, una banalidad, una tontería, pero esto hace el preguntarnos esto de, a ver, ¿qué quiero conocer? Y a partir de lo que yo quiero conocer, tiene que adaptarse las técnicas, el enfoque que yo voy a usar. Pero es muy importante porque a veces nos equivocamos en eso y terminamos, a mí me ha pasado muchísimo, porque he sido profe muchos años de investigación y tutora también de tesis, que luego llegan a la defensa, que ya es un punto como que muy avanzado, llegan a la defensa y presentan su pregunta de investigación, presentan sus resultados y se dan cuenta que no tienen nada que ver los resultados con lo que preguntaron. Entonces, esta que parecería un paso súper banal, súper sencillo, sí es algo que conviene preguntarnos, porque yo he visto muchos casos en los que, como les digo, llegan a la defensa o a las correcciones de los, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Las correcciones de los revisores, no me acuerdo cómo se llama. Revisores creo que es, tiene otra palabra, pero ya me olvidé. Em,
evaluadores, bueno, de la tesis y eso, y se dan cuenta que lo que se preguntaron era una cosa y lo que respondieron lectores, sí, lectores, está bien, gracias. Lo que se preguntaron fue una cosa y lo que respondieron en su investigación fue otra totalmente distinta. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Recuerden que, como acabamos de ver, más allá del debate de cuál de los dos es mejor, hay que hacernos las preguntas correctas. Entonces, hay que ver que respondamos a la pregunta que nos planteamos. Entonces, ¿de qué depende que yo elija? Acuérdense, ¿de qué depende que yo elija cuanti o quali? De mi pregunta de investigación, de lo que yo quiero conocer, básicamente. Dicho esto, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a lo que se conoce. Está así en el sílabo y no le cambié porque dije que, bueno, ya eso no se podía cambiar, pero yo no comparto mucho hablar esto del enfoque mixto, ya les voy a explicar ahorita por qué. Lo que sí vamos a hablar es de una integración de lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Se puede integrar estos dos? Sí, pero se puede integrar como o a partir de un método que se llama la triangulación de métodos y técnicas. La triangulación es un proceso por medio, hay muchas formas de triangulación, se usa mucho en cualitativa y vamos a ver en el análisis de datos, pero la triangulación básicamente es contrastar, ¿no? Diferentes métodos y diferentes técnicas para responder a mi pregunta de investigación. Recuerden, la guía de todo siempre va a ser mi pregunta de investigación, lo que yo quiero conocer. De ahí se deriva todo. Entonces, van a haber, digamos, momentos en los que mi pregunta va a requerir tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Les voy a dar un ejemplo. En una investigación que yo hice hace ya algunos años, yo estaba analizando el estrés psicosocial, ¿no? En niños y niñas. Entonces, había una parte, lo que yo me preguntaba era cómo era la experiencia del estrés psicosocial de estos niños. Eran niños que habían vivido porque era en Barcelona, era un desahucio hipotecario, o sea, básicamente que les botaban de la casa, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ¿cómo habían vivido ellos este proceso, ¿no? A través de los conceptos del estrés psicosocial. Y para responder a esta pregunta, era en un instituto, ¿no? Que trabajaban en una institución, pues, que trabajaban con estos niños. Entonces nos dábamos cuenta de que necesitábamos conocer de manera específica los casos, o sea, hacer entrevistas, hicimos técnicas proyectivas, respondiendo, digamos, desde el enfoque cualitativo, ¿no? Cómo vivían estos niños las experiencias del estrés psicosocial. Pero nos dimos cuenta también de que necesitábamos hacer una especie como de screening de todos, ¿no? Para de ahí pasar a profundizar a ciertos casos. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi pregunta de investigación me guió a usar una herramienta cuantitativa que era un screening de estrés y a partir de ese screening ir al cualitativo que eran las entrevistas en profundidad, técnicas proyectivas que usamos el HTP básicamente. Entonces, cómo yo pasaba de esto cuantitativo a lo cualitativo. Entonces aquí lo cuanti, el screening, me permitía identificar casos para trabajar la parte quali. Entonces, en ningún momento se desprecia, digamos así, un método, una técnica como tal, sino lo que nosotros hacemos es ver qué método y qué técnica me sirve para responder a mi pregunta de investigación. Entonces, yo lo que hago es contrastar y usar toda esa información para responder a mi pregunta de investigación. Eso se llama, y eso quiero que tengan claro, triangulación de métodos y técnicas. Esto se puede triangular, es decir, esto se puede combinar, se puede integrar. Métodos y técnicas se puede integrar. ¿Qué es lo que no se puede integrar? No se puede triangular paradigmas epistemológicos. Es decir, mi perspectiva, esta pregunta de investigación que yo les acabo de compartir ahorita, sí, se puede usar técnicas proyectivas en cuáles sí, ya vamos a ver. Técnicas proyectivas como por ejemplo el HTP y estas que no, o sea, no tanto el dibujo, o el dibujo libre también se puede usar. El asunto es que en técnicas cualitativas
claro, en las herramientas cualitativas nosotros trabajamos con un relato. Y muchas de las veces en investigación con niños, con niñas, el relato es difícil que aparezca, o sea, no puedes hacerle una entrevista de vida a un niño porque va a ser muy complicado. Si han trabajado con niños, saben que es un poco complicado eso. Entonces hay que trabajar con otros métodos para llegar a esa entrevista en profundidad y una de las formas son las técnicas proyectivas. Entonces sí, claro que se puede trabajar como herramienta cualitativa, que la herramienta cualitativa se puede trabajar con películas, con textos, al final, la técnica proyectiva es un discurso que hace un niño, una niña o una persona adulta de un dibujo. Entonces es un discurso y el discurso es un texto y el texto se trabaja cualitativamente. Entonces tiene la misma validez de ese texto de una entrevista semiestructurada que el texto que te da a partir de la entrevista de una técnica proyectiva. Entonces es exactamente igual. O sea, tiene la misma lógica de análisis. Ya vamos a ver, no vamos a trabajar con técnicas proyectivas, pero en el análisis que vamos a hacer de datos sí van a fijarse porque les digo que es igual. Dime, Jocelyn. Sí, sí. Sí, verán, yo veo que ustedes le están dando demasiada importancia y les cacho un poco por qué le dan más importancia al Atlas TIES, porque bajo nuestro enfoque, y por eso les decía un poco esto de la hegemonía que tenemos ya mentalmente de tratar de estandarizar, el Atlas T se usa en investigaciones que son muy, muy extensas y cuando ya sabemos manejar bien datos. Entonces, lo ideal es cuando estamos aprendiendo investigación cualitativa, trabajar con interpretación manual, que es lo que vamos a hacer nosotros. Pero sí, claro, puedes hacer el estudio que yo hice, que te estoy contando, está igual en internet. El estudio es como, no me acuerdo el título, pero bueno, es estrés psicosocial y ahí trabajamos con el manual este, tampoco me acuerdo el nombre del autor del manual, pero trabajamos con el manual del HTP. Se interpretan, me acuerdo que fue como 6 niños de niñas que hicimos el HTP y se trabaja con las interpretaciones, las guías que te dan ahí y más o menos vas infiriendo ciertas conclusiones a partir de lo que te dicen con el manual, ¿no? Entonces, eso te digo, al final se analiza lo mismo. Ahora, como te digo, de esta parte queda un discurso. Entonces, ese discurso va a tener que adaptarse. Eso es lo que hace el Atlas TI, que nosotros tenemos que aprender a hacer antes de pasar a ese proceso. Es crear categorías. Entonces, por ejemplo, ¿qué mide o qué evalúa la persona bajo la lluvia? Una persona en situaciones adversas. ¿Ya? Esa es mi categoría, situaciones adversas. Bajo esa categoría, yo puedo encontrar un elemento dentro del dibujo como tal, pero también puedo encontrar un elemento en la entrevista, ¿sí? Entonces, esa categoría va a reunir el material de diferentes técnicas. Es complejo trabajar con diferentes técnicas, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, el Atlas T no te va a dar generando las categorías, sino las categorías vas a generarlas tú, como la que te acabo de decir. ¿Qué es lo que evalúa a la persona bajo la lluvia en situaciones, el manejo en situaciones adversas? ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi categoría. Y en esa categoría yo voy a ir poniendo todo lo que encuentro. Veo que en la entrevista me dice, yo cuando algo me sale mal en la escuela, me pongo a llorar y no sé qué hacer. Entonces, eso también es cómo enfrento yo situaciones adversas. Por un lado tengo lo que me dice la persona bajo la lluvia y por otro lado tengo lo que me dice la entrevista. Entonces, estos dos fragmentos los pongo en la misma categoría.
Eso es lo que hace el Atlas T. El Atlas T lo que hace es clasificar los diferentes elementos, los diferentes textos que tenemos. Esos textos los clasifica por categorías, pero no nos da definiendo categorías. Nosotros definimos las categorías. Entonces, eso hay que tener claro. No sé si te respondí ahí a tu pregunta, Jocelyn. Ya. Bueno, igual como te digo, lo de las técnicas vamos a ver más adelante, pero sí, sí se puede usar. Vamos a hacer manual, pero nosotros la interpretación, eso no se olvida. Entonces, ¿podemos triangular métodos y técnicas? Claro que podemos triangular métodos y técnicas, podemos mezclar cuantitativos con cualitativos, eso se puede hacer. Pero no vamos a poder triangular paradigmas epistemológicos. ¿Qué significa esto? En la investigación que les estoy poniendo como ejemplo, em, mi pregunta, como tal, mi pregunta era cualitativa, ¿no? Porque yo quería conocer la experiencia de estos niños y de estas niñas, que yo usé una técnica cuantitativa para poder organizar mejor la experiencia de estos niños y de estas niñas es una cosa, pero no estoy cambiando mi forma de ver la realidad. Yo estoy viendo mi realidad desde una perspectiva. Desde este enfoque cualitativo estoy asumiendo mi subjetividad, estoy asumiendo el contexto histórico, estoy asumiendo una perspectiva crítica, todo esto está en mi pregunta. Recuerden que en esa pregunta, a veces es una línea, ya está impregnada toda mi forma de ver la realidad y mi forma de entender la realidad. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta porque a veces por eso les decía al iniciar esta parte que no, a veces no estoy muy de acuerdo con llamarlo enfoque mixto, porque el enfoque mixto de técnicas sí se puede llevar a cabo, pero eso no significa que yo voy a mezclar mi forma de entender la realidad, ¿sí? Hasta aquí, chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, entonces vamos con la siguiente parte, que es la segunda unidad, que les voy a explicar cómo vamos a trabajar en esta parte, porque originalmente teníamos un control de lectura de este, pero no vamos a hacerle como control de lectura, sino vamos a hacerle como... si quieres, Jocelyn, luego te paso igual el nombre de la investigación para que le busques y ahí ves cómo se le une, cómo se le une el cuanti con las técnicas cuanti con las cuales. Em, si tienen más duda de lo de las técnicas proyectivas. Entonces, lo que les estaba diciendo es ya, inicialmente íbamos a hacer un control de lectura, pero no vamos a hacer esto, sino vamos a hacer un ejercicio en la clase, ¿ya? En el aula virtual, pero en la clase. Entonces, vamos con la segunda parte. En esta segunda unidad vamos a trabajar de manera teórica solo esta primera parte, la segunda igual ya vamos de manera práctica. Vamos a hablar del enfoque interseccional y la mirada interseccional. Es un tema del que ya hemos estado hablando, pero ahorita vamos a verlo como más teóricamente, ¿sí? El enfoque interseccional es algo realmente nuevo, es algo que está en auge como desde hace unos 10 años, no más, en Latinoamérica menos. El enfoque interseccional se deriva del enfoque de género, que ese sí surgió en los años 90, es estado como que digamos más tiempo de moda, ¿no? Es por decirlo de alguna manera. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es una categoría analítica. Entonces, cuando nosotros decimos categoría analítica, es una forma de plantear nuestra investigación. Esa es la interseccionalidad. Entonces, ¿qué es lo que reconoce la interseccionalidad? Reconoce categorías de desigualdad. Entonces, estas categorías de desigualdad, la interseccionalidad va a asumir que se van a superponer, ¿no? Es decir, van a ir la una y la otra juntas.
como cuáles son estas categorías: el género, que ya les dije, la etnia, la clase social, ¿no? Dentro del género vamos a ver algunos aspectos específicos. Para que entendamos un poquito mejor esto de la interseccionalidad, vamos a hacer un ejemplo. Van a sacar una hojita o en el teléfono, como quieran, ¿ya? Pero vamos a hacer como una especie de examen. Yo les voy a ir diciendo algunas, les voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿ya? Y a partir de esas preguntas, ustedes van a sacar una puntuación. Luego le anotan en el chat. Es solamente para ver cómo funciona la interseccionalidad, ¿ya? Em, Vamos a hacer 12 preguntas rapiditas. Es de ustedes. Yo les voy a ir diciendo, si responden sí o no, les voy a ir diciendo si suman más uno o restan menos uno, ¿ya? Entonces pueden terminar en menos, o sea, su puntuación final puede terminar todo en menos o puede terminar en más, ¿ya? ¿Están listos? ¿Listas? Ya. ¿Me cacharon, no? Lo que les dije. Les voy haciendo preguntas y les digo si suman o restan, ¿sí? De acuerdo a su respuesta, ya. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta sería: ¿perteneces a un grupo étnico o cultural que es considerado la norma en tu país? Si ustedes responden que sí, suman más uno. Si no, menos uno. ¿Ya? Siguiente pregunta. Segunda. ¿Alguna vez te han tratado con desconfianza por tu forma de hablar o por tu apellido? Si responden que sí, se restan menos uno. Si responden que no, se suman más uno. Pregunta número 3. ¿Tus padres pudieron terminar la escuela secundaria o ir a la universidad? Si responden que sí, suman más uno. Si responden que no, se restan uno. ¿Ya? Pregunta número 4. ¿Has sentido miedo al caminar sola o sola por tu barrio? Si responden que sí, se ponen menos uno. Si responden que no, se suman más uno. ¿Ya? Siguiente. Hasta aquí estamos todos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tu idioma o acento coinciden con el del grupo dominante de los medios o la educación? Si ustedes dicen que sí, ponen más uno. Y si dicen que no, se restan uno. ¿Ya? Siguiente. ¿Alguna vez te han interrumpido o desacreditado en una reunión por tu género? Si responden que sí, se restan menos uno, y si responden que no, se suman más uno. La 7. ¿Tienes acceso estable a internet, salud y educación de calidad? Si responden que sí, se suman más uno, y si responden que no, se restan. Siguiente pregunta. ¿Han sentido que no les toman en serio por su edad? Si responden que sí, se resta. Siguiente. ¿Pueden expresarse libremente su orientación sexual o su identidad de género sin miedo? Si responden que sí, ponen más uno, y si responden que no, ponen menos uno. Siguiente pregunta. ¿Has tenido que trabajar o cuidar a otros desde muy joven para ayudar con tu familia? Si responden que sí, se restan menos uno, y si responden que no, se suman más uno. Pregunta 11. ¿Sus rasgos físicos o su color de piel coinciden con los considerados, entre comillas, deseables en su entorno? Si ustedes creen que sí, se ponen más uno, y si creen que no, se resta. Y la última pregunta es: ¿se han sentido juzgados o estigmatizados por su religión, por su cuerpo, por su clase social? Si creen que sí, se restan, y si creen que no, se suman. Ya van a poner en el chat cuánto les dio la puntuación, pues.
Veo sus puntuaciones y seguimos. Ya, muy bien. Estamos hasta ahorita de 7 a 8. En teoría deberían tener 12. En teoría. Solo tengo la de Jocelyn, Juliana, Yanela, Esther, Gabriela, Lía y los demás no sé a dónde se fueron. Ya, siguen respondiendo los demás. A ver, ¿qué es lo que, por qué les dice esta dinámica? Esta dinámica es más, ahorita le adapté para la parte virtual, pero es más gráfica cuando todos partimos de una línea, como si estuviéramos en una cancha, ¿no? Entonces todos partimos de una línea y cuando suman dan un paso adelante y cuando restan dan un paso atrás. Si algún rato quieren hacer esa dinámica con algún grupo, es muy útil para mostrar estas categorías de desigualdad. Que nos muestran en este caso la puntuación o en el caso que les digo la ubicación en la que estamos, que existen varias formas en las cuales nosotros podemos estar oprimidos, por decirlos de alguna manera, o por considerar el enfoque Foucaultiano un poco, ¿no? De esta cuestión de relaciones de poder. Pues lo que hace la interseccionalidad es preguntarnos en nuestra investigación cuáles de estas categorías están funcionando, ¿sí? Es decir, hemos visto en las preguntas que les he hecho, hemos visto cuestiones de género, por ejemplo. Si yo soy heterosexual, no voy a tener vergüenza de besarme con mi pareja, que quizás si soy homosexual y vivo en un contexto bastante cerrado, voy a sentir vergüenza de besarme con mi pareja si yo soy lesbiana. Entonces, si yo he tenido que trabajar desde muy joven, mi clase social va a ser una categoría de desigualdad. Si mis padres no han podido estudiar, va a ser otra categoría de desigualdad. Entonces, todas estas categorías son útiles para nosotros preguntarnos en nuestra investigación y situar nuestra investigación. ¿De dónde surge esta idea de analizar más cosas que solamente el género? Como les decía, esto nace de esta idea del género que ya se puso de moda, por decirlo de alguna forma, en los años 90. Esto surge cuando hay este conflicto. No sé si ustedes ven materias sobre género o qué tanto tienen conocimiento de esto, pero hay un momento en el desarrollo del concepto como tal de género y de la reivindicación y tal, en la cual se dan cuenta que empieza a surgir algo que se denomina en la teoría feminista el feminismo blanco, ¿no? El feminismo blanco viene a desacreditar a otros feminismos como el feminismo negro, el feminismo indígena. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de la categoría de género que se decía como, bueno, a ver, hay la desigualdad de género y hay que atender a esto y se acabó. Se dan cuenta que dentro de esta categoría dentro está mal dicho, pero con esta categoría existen otras categorías más de desigualdad, como por ejemplo la etnia. Entonces, a ver, las mujeres estamos en una situación de desventaja según la historia y la teoría feminista y demás, sí, pero no va a ser lo mismo una mujer blanca, una mujer de una clase social alta, que una mujer pobre y una mujer negra, ¿ya? No va a ser lo mismo. Las dos son mujeres, las dos están bajo una categoría de opresión,
pero dentro de esa categoría de opresión hay otras que los determinan, ¿sí? Entonces, eh, esto complejiza, por decirlo de alguna manera, el enfoque de género y nos permite ver que no hay un feminismo, no hay una teoría feminista, sino hay muchos feminismos y de aquí surge la interseccionalidad. Entonces, la interseccionalidad surge para que podamos reconocer que el sexismo, el racismo, el clasismo, el heterosexismo y otras formas de opresión transforman los procesos de investigación. Entonces, son como un, digámoslo así, un llamado de atención hacia lo que nosotros debemos considerar en nuestra población. Entonces, no va a ser, como veíamos hace un momento, no estoy en la misma situación si yo ahorita en la puntuación saqué 4, saqué 7, que si saqué 12. ¿No? Si yo saqué 12, que era como la puntuación más alta, significa que realmente no estoy muy afectada por un vector de opresión. Entonces, no va a ser lo mismo dirigirme yo a una población que está en una situación de varias formas de desigualdad que frente a otra que no tiene mayores formas de desigualdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces la investigación o qué es lo que nos pide que hagamos la investigación? Que consideremos estos vectores de opresión, ¿sí? Que consideremos tanto en nuestra población como en nosotros, porque esto nos va a permitir tener, lo que ya habíamos visto desde la clase anterior, una perspectiva situada de nuestra investigación. Entonces, lo que hace esto, por eso les decía que este ejemplo a mí me parece mucho más fructífero cuando lo hacemos en presencial y nos vamos dando cuenta de que avanzamos o retrocedemos y eso nos hace ubicarnos en un lugar, ¿no? Entonces nos ubicamos en un lugar y a partir de ese lugar es del que investigamos. Entonces, ¿cómo yo voy a entender? Quizás, por ejemplo, yo trabajo, casi todas mis investigaciones han sido con población de otras etnias, ¿no? Y de otras religiones, como musulmanes, indígenas y otro tipo de población. Entonces, ¿qué es lo que hace esta interseccionalidad? Es decirme, a ver, yo como etnia, por ejemplo, aquí en el Ecuador, como etnia mestiza, voy a tener un montón de cosas que no entiendo de la etnia indígena. Entonces, yo estoy situándome a mí mismo en este contexto de desigualdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo debo tratar de no imponer mis propias consideraciones desde el mundo mestizo, digámoslo así, en mis investigaciones con el mundo indígena. ¿Cómo se hace esto ya de forma práctica? Es escuchando. Básicamente, o sea, eso es algo que a nosotros, a diferencia de las otras ciencias sociales, a los psicólogos se nos da muy bien, y es escuchando y tratando de entender. En la última investigación que estoy haciendo, uno de los temas en los que más conflicto como se generaba era desde el punto de vista de la etnia, era el tema de la atención en salud, ¿no? Entonces, el que alguien, una mujer te diga, pero yo no voy a ir al centro de salud porque aquí le curo con la hierbita tal y aquí le curo con la hierbita no sé qué. Entonces, esto yo sé que desde mi mente mestiza no entiende que todo se puede curar con una planta o con una hierba, pero yo debo tratar de entenderle a esa otra persona, porque yo sé que ahí hay una categoría de desigualdad que si yo no trato de entender, voy a eliminarla de mi investigación. No sé si me entienden eso, el momento en el que yo digo, ah, pero esto no tiene importancia, igual esto no se puede curar así, yo estoy excluyendo cierta información. Entonces, el punto de la investigación cualitativa y la investigación crítica y la investigación interseccional es que yo sea consciente de de mi ubicación, de en qué lugar me encuentro en estas categorías de desigualdad, para no menospreciar en las que yo estoy siendo superior, no menospreciar a esas otras, ¿no?
En el caso de la orientación sexual es igual. Si yo como homosexual, ¿cómo voy a entender a un heterosexual y viceversa? Yo como heterosexual, ¿cómo voy a entender un contexto homosexual? Entonces, tratar de ubicarme a mí lo que me permite es no reproducir esas categorías de desigualdad. Uno de los principios como básicos de la investigación crítica es una frase eh, de Dante que es como de buenas intenciones, está asfaltado el camino al infierno. Entonces, a veces nuestra investigación puede tener las mejores intenciones, pero si no somos conscientes de nuestras categorías de desigualdad, terminamos reproduciendo y excluyendo una vez más a esas personas. Entonces, es muy importante hacer este reconocimiento de nuestra ubicación dentro de estas categorías de desigualdad y cómo está nuestra población también ubicada en estas categorías de desigualdad para considerar cómo se va a dar la investigación, ¿sí? Hasta aquí, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda? ¿No? Entonces, verán, vamos a hacer el ejercicio en lugar de, este ejercicio va a ser, chicos, en lugar del control de lectura y con esto terminaríamos los aportes de este parcial. Em, Les voy a pedir algo, bueno, no, más bien yo me comunico con Yanela antes de subir las calificaciones, te mandar a ti un enlace para que puedan revisar y, y les, y les doy las calificaciones. Porque las calificaciones que no van a estar en el EVA son esta, la del debate y nada más. Todos pueden entrar ahorita al EVA, por favor. Si alguien tiene problemas, avísame porque no va a poder hacer ahorita este ejercicio. Si tienen problemas, habiliten el micrófono porque no les voy a escuchar. Ya, entonces asumo que todos están, ¿ya? Lo que van a tener que hacer es van a responder a la siguiente pregunta. Ay, ¿dónde están ustedes? Ya acá. Van a responder a la siguiente pregunta, por favor. Tienen ya en el aula virtual, tienen una tarea que dice interseccionalidad. Van a responder a la siguiente en un párrafo. Es algo cortito. Solo les deja escribir texto en línea, no les deja subir archivos, así que tienen que escribir ahí mismo. Van a responder a esto. ¿Qué dimensiones de desigualdad se encuentran en mi población? Ya con la puntuación que ustedes hicieron, se supone que ya saben cuáles son sus categorías de desigualdad. Entonces ahorita van a ver qué dimensiones de desigualdad se encuentran en mi población. Entonces, si mi población son niños, hay una categoría de desigualdad que es la edad, por ejemplo. ¿Qué significa que hay una categoría de desigualdad la edad? Que siempre el discurso infantil es menospreciado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo muchas de las veces en investigación sobre niños y niñas, a quienes se les pregunta son a los padres y no a los niños. ¿Cuándo debería ser a la par, no? Hay cosas que van a poder decir los padres y hay cosas que no van a poder decirlas, si no es parte de la experiencia. Análisis sobre, no sé, sobre drogas desde un contexto rural, qué dimensión de desigualdad hay, el territorio, por ejemplo, el territorio no va a ser lo mismo que ellos estén ubicados en un territorio rural, que tiene otras necesidades, otra implicación, a que ellos estén en el sector urbano. ¿Sí? Entonces van a tratar de analizar, les he dado yo como las principales, pero hay otras que les acabo de decir ahorita, por ejemplo, está lo del género, la etnia, la clase social, pero también hay la edad, también hay el territorio, por ejemplo, la cuestión urbana, la cuestión rural. em,
dentro del género puede haber la orientación sexual, puede haber la identidad sexual, un montón de cosas que podamos quizás notar de desigualdad. Entonces, van a llenar en un párrafo, van a analizar cuáles son las desigualdades que se configuran en su población y analizar estas, ¿no? Entonces, lo que les acabo de decir, la edad, por ejemplo, en investigación con niños, yo creo que se daría porque no voy a preguntar, voy a hablar de crianza, pero a los niños no les voy a preguntar nada. Entonces, ese sería un criterio de desigualdad. ¿Me entendieron? Sí, O sea, tiene que ser en base al tema que elegimos la otra vez. correcto. Todo vamos a trabajar base a ese tema, acuérdense. Tienen 10 minutos y se cierra. Mientras ustedes hacen eso, Profe, ¿se mande. sube en un Word o un PDF? Porque está para No, agregar no, entre. sí está. Según yo les puse como texto en Sí, línea. no, sí No, está, sale. sino que lo que pones agregar entrega y se abre el cuadrito para Sí, escribir. porque no quería que me suban ningún texto. Véanle, porque si no me toca volverle a configurar. Sino que, claro, yo no puedo ver cómo les aparece a ustedes. A mí me aparece como texto, pero véanle ustedes. Sí sale, profe, texto en Sí. línea, sino que en primera instancia sale agregar entrega y hay que Ah, entrar ya, y ahí se abre el ya. cuadro. Entonces eso hagan por favor ahorita. Mientras ustedes hacen eso, chicos, chicas, voy a... les pongo las observaciones de cada uno de los grupos, más bien, y les mando aquí al chat a los integrantes. ¿Les parece? Para que sepan esa nota también. Ya, sigan haciendo eso. Si tienen alguna duda ahorita, por eso estamos haciendo ahorita en clase, me preguntan, por favor, si algo no les quedó claro, pregúntenme porque, para que puedan contestar esto. El debate que les estoy mandando, la nota, es sobre 15 y esta que están poniendo ahorita es sobre 10. Más bien saben que les voy a compartir esta cosa de... Igual tienen en la plataforma, pero para que tengan en cuenta esta de aquí, ¿ya? Es un solo párrafo, profe, ¿verdad? Sí, es cortito. Solo tienen que poner las categorías de desigualdad y explicar por qué son esas categorías de desigualdad, nada más. ¿Saben que me olvidé? Si alguien todavía no manda o puede volver a mandar, no, pónganme su tema, porque no es que me sé de memoria sus temas, por favor.
Una vez que solamente si ya terminan de mandar este párrafo y ya les mandé a alguien de su grupo la nota, ahí pueden salir. Si no, esperen un ratito hasta que tengan estas dos notas, ¿ya? Solo les estoy mandando a uno por grupo. Ahí averigüen entre ustedes a quién le mandé, ¿ya? En la parte que les estoy mandando, chicos, están también los nombres de a quienes les voy a poner la nota. Si de pronto se me olvidó algún nombre y no le puse, me avisan porque si no, no va a tener, o sea, y si estuvo, no va a tener nota. Si ya subieron el párrafo de análisis y ya tienen su calificación y no tienen ninguna pregunta, pueden salir, ¿ya? Y si no se quedan, me avisan si tienen dudas. Lo está calificando en este momento, pro. ¿El párrafo? Ajá. No, el párrafo les califico luego. No, la calificación del debate. Ah, El ya. debate les mandé a uno por grupo. Ahí, si ya tienen esa calificación, ya. No, la del párrafo les califico hoy. Porque está hasta Ya, 11. profe, muchas gracias. Ya, chicos. Chao. Los que aún no tienen, yo les espero por si tienen alguna duda. Dime. Dime tu población.
Ya, por ejemplo, esa es una de desigualdad. Ujú. Ya, pero una categoría de desigualdad, por ejemplo, es del nivel escolar. Una categoría de desigualdad sería el barrio, por ejemplo, el barrio, si tú me dices desde clase media, qué sé yo, ya, por ejemplo, es una categoría de desigualdad. ¿Se acuerdan lo que les pregunté ahorita? Como si sales normalmente a la calle y tienes miedo. No, es una categoría de desigualdad porque vivir en un barrio seguro te da otra forma de ver el mundo también. Entonces, la inseguridad, por ejemplo, en el país, eso nos da una categoría de desigualdad. Entonces, también puedes analizar, qué sé yo, en el caso de la diferencia, si es que tú ves que hay diferencias, porque tú estás haciendo grupos de padres si hay diferencia entre lo que el padre y la madre, por ejemplo, ahí también habría una cuestión de género.